Hola, muy buenos días queridos hermanos, una vez más nos encontramos, un domingo más estamos acá reunidos, gracias a la voluntad y la gracia de nuestro Dios, y por eso en esta mañana vamos a alabar su nombre, a exaltar, a cantar, a usar nuestras voces, a nuestras manos si es necesario levantar para glorificar el nombre de Dios. Sí, espero que estén bien en sus casitas, en compañía de sus esposos, sus hijos, y invítenles a sus demás amigos o hermanos también que compartan la transmisión o que se unan también a la transmisión en vivo para así poder exaltar juntos el nombre del Señor. Vamos a orar para empezar, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por un día más que nos permites estar reunidos, Señor. Te pedimos que en esta mañana toques nuestros corazones, que pongas fuerzas, Padre Santo, en nuestras voces para poder alabar tu nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Bendícenos y bendice a cada una de las personas que están participando en esta transmisión, Señor, que solamente es para ti, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar en esta mañana sobre la gloria de nuestro Señor. Vamos a dar la gloria solo a Él. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. La presencia del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. La presencia del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Que el gozo del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Que el gozo del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. Que la gloria del Señor sube en medio de nosotros. La presencia del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Las canciones del Señor suben en medio de nosotros. Que el gozo del Rey sube en medio de nosotros. Alabar. Entra con acción de gracias, tus alabar. Entra en su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es el Señor. Alabar al son de trompetas, con pandero y arpa también. Toda la creación cante.
para siempre es tu misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre es tu misericordia. Cristo es por siempre exaltado, Creador
tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sobre las montañas y el mar, tu río corre con amor, y yo abro mi corazón y el sanador me grita, feliz de estar en la verdad, mis manos yo levantaré y siempre cantaré de cuando tu amor me diste. Sobre las montañas y el mar, tu río corre con amor, y yo abro mi corazón y el sanador me ligará, feliz de estar en la verdad, mis manos yo levantaré y siempre cantaré de cuando tu amor me diste. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos cantando. Dicen que es locura, pero cuando el mundo nos vea, cantará también como cantamos. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Ven, es tiempo de adorarte. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás, y adora. Ven, tal como estás ante
Señor, por este tiempo. Sí, Señor, llénanos de ti, Señor, en este día. No solo en este día, Padre, sino en cada momento, Padre, de nuestras vidas. Gracias por ser un Dios bueno con nosotros, Señor, un Dios de amor. Prepara nuestros corazones, Padre, para la enseñanza y toca nuestros corazones, Señor. Gracias por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hola, 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 hola. Ok, muy buenos días con todos aquellos que nos están acompañando en nuestra transmisión de esta mañana. Sean todos bienvenidos a este tiempo de búsqueda al Señor, a este tiempo en el que le dedicamos al Señor. Hoy que todos aquellos que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y tenemos a nuestro Dios Creador presente, siempre declaramos que este es el día del Señor, y así que queremos dedicarle este tiempo para pasar un tiempo con Él. Hemos estado alabándole, hemos estado adorándole. Las palabras, la letra de las canciones que estábamos compartiendo juntos realmente nos animan a buscar la presencia de Dios y a ver las cosas, inclusive a darnos cuenta de las cosas que Él hace por nosotros. Ahora queremos darle un tiempo para estudiar su palabra. Queremos darle un tiempo ahora a Dios para que Él pueda hablar a nuestros corazones. Y si tú estás con nosotros ahí siguiéndonos en la transmisión, quiero invitarte que si tienes tu Biblia a la mano, por favor tú puedas ir al Evangelio de Marcos. Estamos estudiando el libro de Marcos como iglesia de Calvary Chapel. Nosotros tenemos por usar la palabra, la costumbre de estudiar la Biblia de esta manera, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo tras versículo, y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Así que quiero invitarte a que puedas ir a tu Biblia, ahí donde estás, y puedas ubicar el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 5. El domingo pasado iniciamos el capítulo 5 y hoy vamos a terminar este capítulo. Vamos a estudiar los versículos del 21 al 37. Así que si estás ahí con nosotros, antes de empezar al 43, perdón, del 21 al 43. Así que si estás ahí con nosotros y ya tienes tu Biblia lista, acompáñame en esta oración que quiero hacer. Señor, te damos gracias por esta mañana y por esta nueva oportunidad, Señor, que tú nos das de poder abrir tu palabra, compartir, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos. Gracias por que, Señor, no somos limitados, Señor, para buscar de tu presencia, Señor, sea por un ambiente, una ubicación geográfica, Señor, en cualquier lugar en donde estemos, Señor. Sabemos que si levantamos nuestra voz a ti y clamamos a ti, Señor, tú nos escuchas. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, la cual podemos abrir en esta mañana y conocer un poco más de tu corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que han estado con nosotros el domingo pasado y nos han acompañado en el estudio, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo Jesús demuestra autoridad desde al final del capítulo 4. Hemos visto la autoridad de Jesús sobre los elementos de la naturaleza, sobre el mar, sobre el viento, y cómo calma la tempestad. Luego ellos llegan, él y sus discípulos y un grupo de personas más llegan a esta región de los Gadarenos, dice la Biblia, y vemos a Jesús demostrando su autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, y cómo Jesús libera a este endemoniado, que no tenía uno, sino dice tenía una legión de espíritus dentro de él. Y vemos la autoridad de Jesús aún sobre las potestades del infierno, ¿verdad? Y ahora vamos a ver algo que también es interesante, y vamos a ver la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y qué importante que nosotros nos topemos con este pasaje, con estos versículos en esta mañana, porque creo que hoy es lo que el mundo está enfrentando hoy, y muchos están perdiendo la batalla, no contra la enfermedad solamente, no contra la muerte solamente, sino que es el temor el que los está haciendo perder esta batalla. Y es importante que hoy puedas acompañarnos y prestar atención no a mis palabras, sino a lo que la palabra de Dios dice.
Marcos capítulo 5 entonces, versículos del 21 al 23 dice lo siguiente. Perdón. Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la orilla, se congregó alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando lo vio, se postró a sus pies y le imploró mucho diciendo: mi hijita está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Recuerdan ustedes que en el estudio de la semana anterior, de la semana pasada, al final de la historia, los moradores de esta región de los Gadarenos le rogaron a Jesús, le imploraron que se fuera de su territorio? Jesús, y esta expresión la he escuchado muchas veces, Jesús es un caballero, ¿verdad? Y él respeta, él no obliga a nadie, él nunca te obliga a entregarle tu vida, a poner tu confianza en él. Eso lo tienes que hacer tú por propia decisión. Y Jesús no se iba a quedar en esta región, aun cuando había mucha necesidad de seguro espiritual, pero él no se iba a quedar en un lugar donde a él no le querían. Así que él se subió nuevamente a la barca. Recuerden, solo llegó a la orilla, se subió nuevamente a la barca. Probablemente la gente que estaba con él de seguro que hizo lo mismo, y se regresaron nuevamente a la región donde habían estado antes, al otro lado de la orilla. Y cuando ellos regresan, ya esto se está volviendo algo muy clásico, muy cotidiano, ¿verdad? Jesús llega a algún lugar y la gente se aglomera alrededor de él. Dice que se congregó alrededor de él una gran multitud, dice el versículo 21. Una gran multitud. No sabemos si por curiosidad, no sabemos si por necesidad real, no sabemos si por el deseo de conocer realmente a Jesús, de escuchar su mensaje, pero había mucha gente y nuevamente estaban junto al mar. Y en ese momento, dice el versículo 22, que se acerca a él uno de los principales de la sinagoga. Ustedes quizás saben, ¿no? Muchos sabemos, la sinagoga es el templo donde los judíos se reúnen para alabar al Señor, para escuchar la palabra de Dios. Y dice que esta persona que se le acerca a él, este hombre, es uno de los principales de la sinagoga. O sea, es un líder religioso, es un líder de la religión judía. Podríamos decir un pastor de nuestros tiempos, un sacerdote, ¿no?, de nuestros tiempos. Este era el hombre que se acerca a él. Su nombre era Jairo. Su nombre era Jairo. Probablemente era muy conocido en la ciudad, en el pueblo. Y cuando él se acerca, dice el versículo 22, dice que lo que hace es postrarse a los pies de Jesús. Y el versículo 23 dice que le imploró mucho. Se postra ante Jesús y le implora, le ruega. Ahora, debe haber estado en una situación muy extrema o crítica para hacer esto este hombre. Porque si ustedes recuerdan, los principales opositores de Jesús justamente eran personas que venían del grupo de los líderes religiosos de Israel. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Eran los adversarios más acérrimos de Jesús, los que siempre estaban ahí para tratar de hacerle equivocar en alguna palabra, en algún comentario, encontrar algún error. Pues Jairo era parte de este grupo de liderazgo religioso en Israel. Pero vemos que él viene y se postra ante Jesús y empieza a rogarle. Pues su situación debe realmente haber sido muy crítica para llegar a este punto como líder religioso. Como líder religioso, para postrarse ante Jesús. Debe haber estado pasando por un problema muy, muy grande. Y de seguro que debe haber tratado de solucionar ese problema de diferentes maneras. Pero entonces le quedaba a él el último recurso: ir hacia Jesús. Había escuchado de un hombre que estaba haciendo milagros. Había escuchado de un hombre que una vez sanó a un paralítico al que le bajaron por el techo de una casa. Escuchó de las historias que la gente estaba comentando y tomó la decisión. Tomó la decisión de probar. Ahora,
Esto aparentemente no es muy importante aquí o no trasciende mucho, pero quiero que podamos notar algo. Probablemente dentro de la multitud habían seguidores de este líder religioso. Probablemente en la multitud, como siempre estaban, había un grupo de fariseos o saduceos mirando, observando, y de pronto ven a uno de su grupo venir y dicen, bueno, ok, uno más se une a nosotros para tratar de tumbar a Jesús, para tratar de hacerle caer en error, pero el que cae no es Jesús, sino es este hombre religioso y cae postrado ante Jesús. Imaginen ustedes lo que ellos estaban diciendo, pensando, murmurando. Y creo que Jairo sabía esto, sabía lo que estaba pasando alrededor de él, pero ¿saben qué? No le importó. No le importó, porque él se encontraba en una situación difícil y Jesús era su única esperanza. Y de verdad que era una situación difícil. Miren lo que dice el versículo 23. Mi hijita está agonizando. Wow. Su hija estaba muriendo. Déjame hacerte una pregunta. Tú si eres padre, yo soy padre de 3 niños. ¿Qué harías tú si vieras a tu hijo o a tu hija agonizando? ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu reacción? ¿A dónde irías? ¿A quién acudirías? La hija de Jairo estaba muriendo. Era una niña de 12 años. Lo vamos a ver al final de la historia. No sabemos si era su única hija. Probablemente sí. Probablemente sí. El dolor que había en el corazón en ese momento. Es por eso que a él no le importó qué dijeran sus colegas, no le importó qué decía la otra gente, simplemente su hija estaba muriendo, Jesús era la opción de salvación, de sanidad para su hija, y él simplemente corrió hacia Jesús. ¿A cuántas personas hemos visto en la misma situación, en una situación similar en estos tiempos? En todo este tiempo que llevamos de aislamiento, de pandemia, ¿cuánta gente ha estado en esta misma situación, igual que la niña, agonizando, a punto de dejar este mundo, y la familia sin saber qué hacer? Creo que fue ayer que mi esposa me hablaba de un video de una persona que publicaba un video y que decía, si estás en un momento difícil, si no sabes qué hacer, solo corre hacia Jesús. Solo corre hacia Jesús. Y sabes, yo no sé si tú estás pasando un momento similar, si tienes a alguien enfermo ahora en casa, si alguien cercano a ti está enfermo, si alguien cercano está grave, y es más, quizás ya probaste de todo. Quizás ya probaste los remedios caseros. Quizás ya probaste la receta que te dio el amigo, la amiga, el vecino, la vecina. Quizás ya fuiste hasta el hospital y regresaste frustrado porque ni siquiera te quisieron atender o recibir. Déjame decirte una cosa, hay una esperanza para ti, para tu familiar enfermo, hay una esperanza. Corre hacia Jesús, ve hacia Jesús y haz lo mismo que Jairo hizo por su hija. Cuando vio a Jesús, se postró y le imploró, le rogó: acércate a Jesús, póstrate ante Él y pídele de todo corazón que te ayude. El final del versículo 23, miren lo que dice Jairo a Jesús. Le dice: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Saben? Jairo estaba seguro que si Jesús venía con él a su casa, él iba a sanar a su hija. Jairo estaba seguro de eso. Tenía fe en Jesús. Él estaba seguro y convencido de que su hija iba a ser sanada si Jesús venía con él. Pero a lo largo de esta historia y al final, Jairo va a aprender una lección muy importante. ¿Qué saben? Muchas veces nosotros buscamos presencia física o material de alguna manera. Presencia física o material de alguna manera.
Y eso nos hace sentir bien. Hay muchos cristianos hoy que están, ¿sabes? Están deprimidos, están con miedo y están con temor y están hasta tristes porque no podemos ir a la iglesia, no nos podemos reunir en la iglesia, pero se nos ha enseñado hasta el cansancio que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo. Y hoy, tú, yo y las otras personas que están conectadas a esta transmisión nuestra o a cualquier otra transmisión de otra iglesia cristiana que en este momento esté desarrollando, pues la iglesia sigue activa, la iglesia no se ha cerrado. Se han cerrado nuestros templos, nuestros santuarios, nuestras capillas, como queramos denominarle al lugar donde nos reunimos. Y honestamente, añoramos que vuelvan a abrir, que se vuelva a abrir otra vez. Añoramos y deseamos ese congregar, esa conexión física con nuestros demás hermanos. Pero necesitamos aprender que la presencia de Jesús está con nosotros. Un día, un niño le dijo a su mamá: mamá, tengo miedo de ir. Tenía que ir a un lugar y él tenía miedo. Mamá, no quiero, tengo miedo, acompáñame mamá, porque no quiero ir solo, tengo miedo. Y su mamá le dijo: hijo, tú nunca vas a estar solo. Tú nunca vas a ir solo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre va a ir contigo a donde tú vayas. ¿Verdad, mamá? Sí, Jesús va contigo a donde tú vayas. Y el niño fue, se armó de valor y fue. Porque él creyó y entendió que el Señor siempre está con él donde quiera que él vaya. Y sabes, el Señor siempre va a estar contigo. Siempre va a estar contigo. No necesitas una representación física o material, porque Dios está dentro de ti. Y le dice Jairo a Jesús, le dice: ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. ¿Saben? Jairo, como todo buen padre, quería lo mejor para su hija. Y en este momento lo mejor para ella era su sanidad. Era su sanidad. Y Jairo anhelaba la sanidad, salud para su hija. Quería lo mejor. Y estoy seguro que todos los que me están viendo, muchos de ellos que son padres, estoy completamente seguros. Tú quieres lo mejor para tus hijos. Yo quiero lo mejor para mis hijos. Anhelamos lo mejor para ellos. Pero, ¿saben? Muchas veces nosotros hemos perdido realmente la concepción o la percepción de qué es bueno y qué no es tan bueno para nuestros hijos. ¿Saben? Nos hemos preocupado porque nuestros hijos tengan de todo, porque nuestros hijos no tengan carencia de alimento, porque nuestros hijos no tengan carencia de vestido, porque nuestros hijos estudien en el mejor colegio, porque nuestros hijos tengan todo lo que ellos quieren tener. Porque muchas veces decimos esto: yo quiero darles a ustedes lo que yo no pude tener cuando era niño, y queremos hacerles la vida muy feliz y muy fácil. Pero nos olvidamos que la principal necesidad en la vida de nuestros hijos y en la vida de cualquier ser humano es la necesidad espiritual. Te hago una pregunta: ¿estás invirtiendo en la vida espiritual de tus hijos tanto así como inviertes en otras áreas de su vida? Muchos padres nos hemos preocupado por comprarles buena ropa a nuestros hijos y hasta un buen celular, pero no nos hemos preocupado porque nuestros hijos tengan una Biblia en la mano. Jairo está preocupado por su hija como todo buen padre y quiere que su hija sea sanada. De repente tienes un hijo enfermo, de repente tienes una hija enferma, y es una correcta y saludable preocupación tuya el querer que esté sana. Eso es lo que anhelamos como padres, que nuestros hijos estén sanos. Pero hay algo más. Hay una necesidad mucho más importante que la vida misma de nuestros hijos, y es su alma. Es dónde pasarán la eternidad, su necesidad espiritual. Versículo 24 al 29. Dice: Jesús fue con él y le seguía una gran multitud y le apretujaban. Había una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años
había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había aprovechado, más bien iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. La historia nos muestra a Jesús y Jairo, pero cambia la escena en la historia. Y cuando Jesús toma la decisión de ir con Jairo, mira, Jesús fue sensible a la necesidad de Jairo. Se compadeció de lo que él estaba pasando como padre y decidió acompañarle. No creo que avanzaban muy rápido, la verdad. Había mucha gente. Los apretujaban, no había espacio para caminar. Y yo me imagino al pobre Jairo caminando con Jesús. Por favor, ábranse, den espacio para caminar. Por favor, mi hija está agonizando. No retrasen a Jesús, no retrasen al Maestro. Por favor, permítanos avanzar más rápido. Jairo quería llegar lo más rápido posible a su casa, porque de eso dependía la sanidad de su hija. Si Jesús está en su casa, su hija va a ser sana. Pero no puede llegar rápido. Pero sucede algo más. Sucede algo más. Que mientras ellos están avanzando, una historia paralela empieza a ocurrir. Y dice en el versículo 25 que había una mujer. No sabemos cuántos años tenía esta mujer. Pero dice que tenía un problema, una enfermedad. Sufría de una hemorragia desde hacía 12 años y vivía sufriendo mucho. ¿Te imaginas a esta pobre mujer? 12 años sufriendo de una hemorragia, de un sangrado que no paraba y no paraba y no paraba. ¿Se imaginan ustedes? Tenía un sangrado y no paraba. Y la mujer durante 12 años viviendo así. Pero déjame decirte una cosa. Y es importante que nosotros podamos notar esto. Porque el sufrimiento de esta mujer no era solamente un sufrimiento físico. Era también un sufrimiento emocional y hasta espiritual. Porque de acuerdo a la ley judía, esta mujer, número uno, si estaba casada, ya se había divorciado y su esposo tenía el apoyo legal, el apoyo de la ley para abandonar y dejar a esta mujer por esta enfermedad que tenía. Número uno, probablemente no vivía en su casa, porque al ser una mujer con sangrado, con enfermedad, se le consideraba una mujer impura y no podía tener contacto. Si ella tocaba a alguien, contaminaba a esa persona. Probablemente si tenía hijos, si tenía hermanos, no podían vivir cerca de ella, porque si ella los tocaba, se volvían ceremonialmente impuros. En tercer lugar, esta mujer no podía, por ningún motivo, ir y adorar a Dios en el templo, en la sinagoga, porque nadie le permitiría acercarse a Dios, porque tenía un sangrado y la ley lo prohibía. Cuarto lugar, ¿saben? Esta mujer probablemente se sentía y se sintió siempre rechazada. Nadie quería estar cerca de ella. Y saben, no solamente por eso, sino porque mucha gente, quizás la mayoría de las personas, consideraba en este tiempo de la historia a la enfermedad como una maldición. Y si una persona tenía esta enfermedad, muchos pensaban, oh, tiene una maldición por ahí. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos y Jesús caminaban y vieron a un hombre paralítico y los discípulos le dijeron, ¿y por qué está él cojo? ¿Por sus pecados o los de sus padres? Y Jesús les dijo, ni por lo uno ni por lo otro, sino para la gloria de Dios. Pero esa es otra historia. Pero esta mujer probablemente eran
¿qué habrá hecho? Wow, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá cometido? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿O alguna vez has sentido que la gente piensa eso? Oye, muchas veces nos hemos encontrado en esa situación. Si la iglesia pasa por tiempos difíciles, si no hay personas viniendo, asistiendo, seguro el pastor, ¿qué estará haciendo? ¿Verdad? Si pierdes el trabajo, te despiden del trabajo y algo sucede en casa, alguien en la casa está en pecado. Y siempre lo vemos de esa manera, ¿verdad? Y esta mujer, yo estoy seguro, entendía mucho porque muchos probablemente decían eso. Entonces, lo que ella está pasando no solamente es un problema físico, o sea, ya el problema físico le está haciendo sufrir, porque imagínate, yo no soy mujer y no conozco de esto, pero tú que eres mujer probablemente y estás viendo la transmisión, entiendes. Imagínate vivir así 12 años de tu vida. Pero había algo más. Versículo 26 dice, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía, había gastado todo lo que tenía, ¿saben? Su problema físico, su problema espiritual, su problema emocional, también se volvió un problema financiero, un problema económico. No sabemos si esta mujer era una mujer adinerada, pudiente, cuando estaba sana. Pero su enfermedad le acarrió un problema financiero. ¿Te imaginas? Quizás no tenía ni siquiera para comer. Y lo peor, no podía ir a nadie. No podía ir al vecino a decirle, por favor, regala. Nadie se le quería acercar. Quizás por ahí una persona bondadosa al pasar le tiraba algo en la puerta de la casa. Nos hace pensar en nuestra situación hoy en día, ¿verdad? Si tú eres una persona que ha sido diagnosticada con el virus hoy, con COVID, nadie se te quiere acercar. ¿Verdad? Que no te acerques, no me vengas a visitar, por favor. No, sí, yo te quiero mucho, pero no me visites. Y esta mujer estaba sufriendo, no solo emocional, estaba sufriendo económicamente, pero aquí hay algo más, miren. Y de nada le había aprovechado. Y de nada le había aprovechado. Déjame decirte una cosa, ¿cómo te sientes tú cuando algo no te sale bien? ¿Cómo te sientes tú cuando intentas algo o tu esperanza está puesta en algo y al final no resulta como tú pensabas que iba a salir? ¿Estaba afectada emocionalmente porque estaba lejos de su familia? ¿Estaba afectada espiritualmente porque no podía relacionarse con Dios por medio de lo que cualquier judío comúnmente lo hacía? Estaba afectada financieramente porque había gastado todo en el intento de sanarse, y ahora la frustración se suma a la situación, porque imagínense cómo se sintió ella después de haber intentado y no resultó, intentado y no resultó, intentado y no resultó. Entonces, el final del versículo 26 es algo que cae por el propio peso. Más bien iba de mal en peor. ¿Saben? Quizás todos los que la veían físicamente enferma. Pero esta mujer en realidad estaba enferma en cada área de su vida. Su enfermedad no solamente era física, estaba enferma en cada área de su vida. ¿Saben? Se parece a nuestra situación actual. Todo empezó con una pandemia, con un virus. Todo empezó con una enfermedad y hoy todo el mundo está enfermo o de una cosa o de otra cosa. Hay mucha gente que nunca ha tenido el virus, nunca se ha contagiado, nunca ha sentido síntomas, pero sin embargo hoy está enferma de estrés. Y es increíble cómo las cosas, lo que sucede a nuestro alrededor nos está enseñando cosas, ¿verdad? Y vamos a ver que no es como nosotros pensamos.
¿Sabes? Hace 3 meses atrás, hace 4 meses atrás, probablemente eras la persona más ocupada del mundo. Y sabes que llegabas a tu casa y decías, oh, estoy sumamente estresado de tantas cosas que tengo que hacer. Qué curioso. Hoy estás estresado porque no tienes nada que hacer. O sea, estábamos estresados por tener muchas cosas que hacer y ahora estamos estresados porque no tenemos nada que hacer. Esto me habla que el estrés no tiene que ver con lo que hacemos o lo que no hacemos. Tiene que ver con dónde está puesta nuestra vida, nuestra esperanza. Y si no estás enfermo con el COVID, estás enfermo con estrés. Y si no estás ni con lo uno ni con lo otro, pues la necesidad económica te está enfermando, porque ya no tienes recursos. Y la cuarentena, al menos en Perú, se sigue alargando y se sigue alargando y se sigue alargando. Hay mucha gente, ¿sabes?, que no está solo físicamente enferma, emocionalmente enferma. Conozco personas que cuando empezó la cuarentena, lamentablemente estaban lejos de casa. Y desde el 15 de marzo, 16 de marzo que empezó esto, hasta el día de hoy no han podido regresar a casa. Y aún eso les está enfermando. El no poder estar en casa, el no poder estar con su familia. Emocionalmente enfermos. Otros espiritualmente enfermos, porque su cristianismo, porque su religión dependía de asistir al templo, su religión o su cristianismo dependía de tocar la guitarra en el grupo de alabanza, de dirigir las canciones o de enseñar la Biblia, y ahora que no pueden hacerlo, están espiritualmente enfermos y desanimados. Pero ¿saben? Aun cuando nuestra situación quizás se parece mucho a la de esta mujer, algo pasó en la vida de ella. Versículo 27 dice que cuando oyó hablar de Jesús, miren, cuando oyó hablar de Jesús, yo no sé cómo es que ella escuchó hablar de Jesús. Quizás vio un grupo de personas pasar y comentaban, oye, mira Jesús, y hablaban de Jesús. Pero cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, la esperanza volvió a su vida. ¿Saben? Había intentado con muchos médicos, de muchas maneras, traer sanidad a su vida y nada había resultado. Y ahora escucha de Jesús, y al escuchar el nombre de Jesús, la esperanza vuelve a su vida. ¿Sabes? Yo no sé cómo te sientes hoy. Yo no sé cómo te has sentido en estos días de epidemia, de pandemia, de caos. Y quizás has buscado de alguna manera sentirte bien y no lo has logrado. Déjame decirte que lo único que puede traer esperanza es el nombre de Jesús. Solo en el nombre de Jesús. Cuando esta mujer escucha, dice el versículo 27, hablar de Jesús, viene por detrás de él. Dice, vino por detrás de él, entre la multitud, y tocó su manto. ¿Saben? Ella no se paró de frente a Jesús y le dijo, como muchos con los que Jesús tuvo interacción para un milagro, no se paró delante de él, Jesús sáname, Jesús tócame. No, ella venía por detrás. ¿Saben por qué? Porque tenía miedo, porque tenía vergüenza. Esta mujer había sido rechazada tantas veces que su corazón estaba lleno de miedo y de vergüenza. Y pensó que así como todo el mundo la había rechazado, Jesús también la iba a rechazar. Y es por eso que no tuvo el valor de pararse frente a él y decirle, sáname, necesito un milagro, sino que vino por detrás de la multitud, detrás de él en la multitud, y tocó su manto. ¿Saben? Hemos visto y hemos leído muchas veces este versículo cuando dice que la mujer tocó su manto. No hasta hemos cantado si tan solo tocar el borde de su manto. Pero déjame decirte una cosa, esta mujer lo que tocó fue el tzitzit del manto. Y tú quizás por primera vez estás escuchando esta palabra tzitzit. ¿Qué era el tzitzit? Las personas, los hombres, tenían un manto con el cual se cubrían. Mira con el que Jesús andaba.
Muchos de estos hombres cuando entraban a la sinagoga usaban este manto y se cubrían la cabeza para leer las escrituras. Pues ese manto tenía en el borde, tenía unos flecos que colgaban, uno en cada esquina, eran 4. Esos flecos se conocían como tzitzit, así se llamaban. En realidad no tocó el manto en sí, sino esta mujer dijo, si solamente toco el tzitzit del manto de Jesús. Eso es lo que ella hizo. Versículo 28 dice esto, porque ella pensaba, si solo toco su manto, seré sanada. Si solo toco su manto, ¿saben? Pero dice que ella empezó a pensar. Se puso a pensar en su situación. Se puso a pensar y a analizar que ella había gastado tanto tiempo y dinero tratando de hallar sanidad para su enfermedad y solución a su problema y no la había hallado en ningún lugar. Y quizás ella dijo, no pierdo nada con probar en Jesús. He probado todo. No pierdo nada con probar a Jesucristo. ¿Sabes? Quizás has intentado de todo para traer paz a tu vida. ¿Saben qué es lo que ha sido algo muy triste en esta situación de aislamiento social? Que mucha gente que antes de la pandemia se la pasó trabajando por su familia, que ni siquiera estaba en casa, paraba en casa porque vivía todo el día trabajando para su familia o por su familia, se ha dado cuenta que cuando le han dicho, ahora ya no vas a poder trabajar, quédate en casa con tu familia, se ha dado cuenta que no tiene familia. Porque sus hijos ya no son sus hijos, porque cada uno ha hecho su propia vida. Se ha dado cuenta que ni siquiera puede pasar tiempo con su esposa porque no tienen ni siquiera algo en común, y se la pasan peleando, y se la pasan discutiendo, y mucha gente dice, wow. ¿Saben qué? Leí la publicación de alguien que me hizo reír un poco, pero me hizo pensar en la situación de mucha gente. Alguien publicaba esto en el Facebook hace unos días, decía, ya quiero que se acabe la cuarentena, para que la gente, para que todos puedan volver a salir otra vez a las calles. Y entonces la otra persona le dice, oye, su familia, y le dice, oye, pero si a ti no te gusta salir a la calle. Sí, le dice, es verdad. Y entonces, no para salir yo, sino para que ustedes salgan. No podemos convivir juntos. Ya hay mucho conflicto familiar. Y qué triste que mucha gente se ha dado cuenta en estos días de aislamiento en casa que no podemos vivir como familia. Qué triste. ¿Sabes? Quizás has probado de todo, pero no has probado a Jesús. Te invito, te reto, ahora que estamos en la época de los retos, ¿verdad? Cada quien sale cada cierto tiempo y hace un reto. Pues déjame hacerte un reto. Te reto a que pruebes a Jesús. Te reto a que intentes vivir tu vida ahora con Jesús. Dice, pensó, si solo toco su manto seré sanada. Versículo 29 dice, al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. ¿Saben qué? No es que ella tocó el manto de Jesús y luego se fue a su casa y 3 semanas después se sanó. No. Dice al instante. ¿Y saben qué? No es mi intención ofender a nadie ni chocar contra el pensamiento, la creencia de alguien. Pero honestamente, cuánta tristeza me da cuando muchas veces como cristianos jugamos con Dios y con el sentimiento de la persona. ¿Cuántas veces he visto yo a personas diciendo hacer milagro de parte de Dios o ver un milagro de parte de Dios? Dicen, esta persona está ciega, no puede ver, vamos a orar por ella, vamos a poner las manos. Y luego de un rato después, un milagro, Jesús hizo un milagro. ¿Sí ya puedes ver? Bueno, sí, veo borroso, pero ya puedo ver. ¡Oh, milagro de Dios! ¿Saben? Yo no encuentro en la Biblia ninguna historia de algún paralítico que haya venido a Jesús
Y Jesús le dijo, ok, muy bien, te voy a sanar, pero vas a andar con muletas. De acá a 6 meses vas a poder andar bien. No, las sanidades y los milagros de Jesús fueron al instante y fueron completos, fueron bien hechos, porque Jesús o hace algo bien o no lo hace. Y vemos que esta mujer no dice de aquí a 3 semanas, de aquí a 6 meses, dice al instante se secó la fuente de su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana. Al instante, ¿sabes por qué? Porque Jesús nunca juega con los sentimientos ni con la fe de nadie. Jesús nunca ha defraudado a nadie que haya venido a su presencia a buscar algo de Él, pero nosotros muchas veces hacemos parecer a Jesús así. ¿Cuántos testimonios he escuchado yo de personas a las que les han dicho, no te has sanado porque no has tenido fe suficiente? ¿Sabes qué? Ándate a tu casa, no tienes fe. Cuando tengas fe, regresa, ahí el Señor te va a sanar. Y jugamos con los sentimientos de la gente, pues Jesús no hace eso. Ven, fue sanada. En el versículo 29 dice al instante. Versículo 30. De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de Él, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Miren, Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta. Jesús supo lo que había pasado. ¿Saben? Él lo sabe todo. Nadie necesita decírselo. Él lo sabe. Y Él supo que algo había pasado, que un poder había salido de Él. Pero entonces, si Jesús lo sabe todo, ¿cómo es que pregunta quién me ha tocado? ¿Cómo es que Jesús puede saber qué pasó, pero no saber quién lo hizo? ¿Jesús sabe cosas a medias? No. Jesús sabía. Pero entonces, ¿por qué pregunta quién me ha tocado? Y quizás tú y yo le diríamos a Jesús lo mismo que sus discípulos le dijeron si estaríamos frente a Él. 31, mira lo que dice el 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves la multitud que te apretuja y preguntas, ¿quién me tocó? Sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, cualquier cantidad de gente acá están que te apretan, todos, literalmente todos te han tocado. O sea, todos se han acercado a ti, todos han rozado con tu cuerpo, estamos todos apretados. No solo a ti, también a nosotros. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. ¿Saben? No es que Jesús no sabía. Lo que Jesús buscaba era la reacción de aquella persona que lo había hecho. La reacción. ¿Recuerdas lo que pasó en el Génesis? Cuando Caín mató a Abel. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Que Jesús no sabía? ¿Recuerdas, yendo un poco más atrás, recuerdas a Dios en el huerto del Edén? Adán, ¿dónde estás? ¿Que no sabía dónde estaba Adán? Lo que él buscaba era la reacción. Lo que Dios buscó es que Adán saliera, Señor, sí, aquí estoy. Lo que deseaba Dios era que Caín dijera, Señor, sí, aquí estoy escondido porque me siento tan mal, maté a mi hermano. Lo que Jesús buscaba era la reacción de esa persona que lo había tocado. Y ¿sabes qué? Déjame decirte una cosa. Muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. ¿No te has dado cuenta que a veces es como que Dios te confronta con algo? Es como que Dios te hace preguntas por medio de otras personas. Uy, ¿qué de esto y qué de lo otro? No es que lo tenías muy bien escondido y Él recién lo descubrió. Él lo sabía desde el principio. Pero Él está buscando una reacción de tu parte. Él quiere ver qué vas a hacer. Él esperaba que Caín pidiera perdón y se arrepintiera de haber matado a su hermano. Él esperaba que Adán no se justificara echándole la culpa a su mujer y su mujer a la serpiente. Él no buscaba eso, él buscaba arrepentimiento y él busca lo mismo de nosotros. Cuando nosotros hacemos eso, ¿sabes? Cuando nosotros hacemos eso, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. ¿Saben? Es lo mismo que sucede hoy.
¿qué estamos haciendo? Echándole a la culpa a todo el mundo por lo que está pasando. Echándole la culpa a todo el mundo. Culpa del gobierno, culpa de los hospitales, culpa del ministro, culpa de los chinos. A todo el mundo estamos culpando. Culpa del que inventó, porque dicen que ahora se ha inventado el virus y culpa de los que... Pero déjame decirte una cosa, no solamente el virus, la sociedad, el mundo está en caos y es culpa de cada uno de nosotros, ¿saben? Porque el pecado que un día entró en la vida del hombre empezó a destruir este mundo poco a poco y cada día lo irá destruyendo más. Culpa del gobierno, que hay tanta delincuencia en la calle. Déjame decirte una cosa, esos delincuentes, hijos de alguna persona tienen que ser, ¿verdad? O todos los delincuentes que están en la calle son hijos del presidente, del ministro del Interior, de los policías. No, pero le echamos la culpa a ellos de la delincuencia. Si nosotros como padres asumiéramos nuestra responsabilidad con nuestros hijos, de educarlos realmente, de darles educación, no solo conocimiento intelectual, pero educación, valores, habría menos delincuentes en la calle, habría menos delincuencia. Echamos la culpa a todos, pero sabes, Dios está esperando que tú reconozcas, vengas delante de Él y digas, sí, Señor, es mi culpa. La gente está echando la culpa al gobierno, que se están muriendo de hambre por culpa del gobierno y los bonos y esto, ¿sabes? Déjame decirte una cosa, he escuchado testimonio de mucha gente que no tiene trabajo, que no ha recibido un solo bono, no ha recibido una sola ayuda del gobierno. Sin embargo, cuando alguien le pregunta y dice, ¿cómo estás? ¿Y cómo va? Dices, ¿sabes qué, hermano? Gracias a Dios, Dios de una u otra manera me ha suplido. De una u otra manera nos ha bendecido durante todo este tiempo. ¿Has recibido un bono? Ninguno. ¿Has tenido opción de retirar dinero de AFP? No tengo. Tu trabajo lo perdí. ¿Y cómo? Dios. Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Versículos 33 y 34. Dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu azote. ¿Saben? Estos versículos son tremendos y quizás tú no te habías dado cuenta de esto, al igual que yo durante muchas veces que lo había leído. El versículo 33 dice que la mujer tenía miedo, estaba temiendo y temblando. Pero ¿por qué tenía miedo? ¿Vergüenza? Sí, ¿no? Por lo que tenía, se sentía rechazada, sí. Pero ¿por qué temblaba de miedo? ¿Acaso había hecho algo malo? ¿Recuerdas tú que habíamos dicho que la mujer, cuando dijo si tan solo tocar el borde de su manto, o tan solo tocar su manto, en realidad lo que ella decía era si tan solo pudiera tocar el tzitzit? Y habíamos dicho que el tzitzit eran estos flecos que colgaban del borde. Pues déjame decirte, este no era un simple manto, esto no era un simple borde. Este manto sobre un hombre tenía mucho significado, le daba posición, le daba prestigio, le daba autoridad. Cualquier hombre no tenía un manto sobre él, sino este era un hombre respetado, como lo era Jesús. Y él tenía su manto. Pero según la tradición de los judíos, nadie podía tocar el tzitzit del manto de un hombre, solamente su esposa y su hija. Si una mujer, cualquier otra mujer o cualquier otra persona que no fuera hijo, hija, o que fuera la esposa de este hombre, tocaba el tzitzit del manto,
Esto significaba una falta de respeto muy grave. Muy, muy grave. ¿Y sabes qué? Ella tuvo miedo porque sabía que lo que había hecho estaba mal ante los ojos de todas las personas. Ahora, ¿se imaginan lo que la gente dijo cuando Jesús preguntó si alguien ha tocado su manto? Porque yo me imagino que Jesús no dijo, alguien me ha tocado o alguien ha tocado el manto. No, alguien tocó el tzitzit del manto de Jesús y la gente... ¡Ah! Porque nadie más que su esposa o su familiar cercano podía hacerlo. Y es por eso que esta mujer se sintió aterrada y de miedo. Y ahora, ¿la gente qué va a decir? ¿Cómo me va a mirar? Si ya por mi propia enfermedad me miran mal, cuando se enteren de que yo hice esta falta de respeto tan grande, me va a mirar peor. Me va a mirar peor. Pero entonces ella tomó la decisión y dijo, ¿qué más puedo perder? Ya he perdido casi todo. Y se fue y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Le dijo, yo fui. Se postró, perdóname, Señor, perdóname, yo lo hice. Sabes, yo sé que quizás cometió una falta de respeto ante los ojos de todos, pero era mi única opción, era mi única esperanza. ¿Y saben? Quizás la gente esperaba que Jesús, al ser un maestro, un rabí, como le decían, le mirara a la mujer y decía, ¿cómo se te ocurre haber cometido esa falta de respeto contra mí? Y la gente, estoy segura, que esperaba que Jesús le dijera algo. ¿Qué iba a decir Jesús? ¿Y qué le dice Jesús en el versículo 34? Le dijo, ¿qué cosa? ¿Quién podía tocar el tzitzit del manto? La esposa o la hija. Y Jesús le mira y le dice, hija, ¿qué? Hija mía. Wow. ¿Saben? Las cosas que Jesús hace. ¿Saben? Yo creo que no solamente Jesús la llamó hija para salvarla de esa situación, sino porque Él pudo sentir el sufrimiento de ella. Como un padre siente el sufrimiento de su hija. ¿Y sabe quién estaba mirando ahí? ¿Quién era uno de los espectadores? Jairo. ¿Quién estaba enferma? Su hija. Y ve a Jesús como padre compadeciéndose del dolor de su hija, y Jairo en su mente está pensando, oh, Él me entiende, Él sabe lo que estoy pasando. Déjame decirte una cosa, quizás piensas que nadie en el mundo entiende lo que tú estás pasando, pero déjame decirte, Dios sabe y Dios entiende lo que tú estás pasando en este momento. ¿Saben? Y así como le dijo a esta mujer, hija, Él te dice a ti y Él me dice a mí, hijo, hija. Yo entiendo. Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. ¿Saben? Es la segunda vez que Jesús asocia la sanidad con la salvación. La sanidad con la salvación. ¿Se acuerdan del paralítico? Le dice primero, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es posible? Ok, toma tu camilla y vete. Es la segunda vez que Jesús relaciona la salvación con la sanidad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ve más allá. Jesús ve más allá de nuestra necesidad física. Él ve que hay una necesidad. Saben que la gente veía un cuerpo enfermo. Jesús veía un alma enferma. Un corazón dolido, un corazón lleno de rencor, lleno de odio, lleno de frustración, lleno de resentimiento con la vida, lleno de amargura por su situación de 12 años. Esto es lo que Jesús veía, mientras la gente solamente veía lo físico. En segundo lugar, ¿recuerdan? La gente quizás pensaba, esta mujer seguro algún pecado tiene. Y Jesús le dice, ok, tu fe te ha salvado, ahora eres sana. Jesús veía lo que había dentro. Y sabes, quizás esta situación solamente ha hecho reducir
un problema que tú llevabas dentro del corazón desde hace mucho tiempo atrás y que no lo querías reconocer o no lo veías o no salía a la luz, pero ahora en este tiempo ha salido a la luz el problema espiritual que tú tienes, la necesidad de Jesús que tú tienes. Pero sabes, Jesús no ha venido para juzgarte. La Biblia dice que Él no ha venido a condenar al mundo, Él ha venido a salvar, Él no ha venido a juzgarte, Él quiere rescatarte de ahí. Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Versículo 34 termina diciendo, vete en paz. ¿Saben? Creo que fue la primera vez después de 12 años que esta mujer volvió a sentir paz. Que esta mujer pudo caminar en medio de la gente sin temor al rechazo, sin vergüenza, con gozo en el corazón y con esperanza de una vida mejor. ¿Saben? Quizás esta mujer pudo volver a trabajar, a hacer algo para sobrevivir, pudo volver. Es más, creo yo que lo primero que esta mujer hizo después de regresar y cambiarse fue a buscar a su familia. Después de 12 años. Sabes, yo no sé cuánto tiempo estés cargando con algo en tu vida. Quizás 12 años, quizás más, quizás menos, pero déjame decirte, hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesús, solo acércate a Él. Versículo 35 al 37 dice, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, solo cree. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Sabe? Mientras Jesús todavía hablaba con la mujer y conversaba sobre su sanidad, yo me imagino al pobre Jairo. Vámonos ya. La gente no nos deja avanzar. Mi hija está agonizando. La gente no nos deja avanzar. Y ahora esta mujer viene a distraer a Jesús. Mujer, yo entiendo, tienes 12 años de enferma, pero tu enfermedad no es de muerte. Mi hija está agonizando. Y dice que mientras ellos hablaban, llega gente a decirle algo a Jairo. ¿Saben? Jairo acababa de recibir una lección de fe. Recuerden, Jairo ya tenía fe, por eso fue a buscar a Jesús y dijo, ven a mi casa, pon tu mano sobre ella. Y Jairo tenía fe, pero al ver lo que pasaba con la mujer, yo pienso que Jairo recibió una lección de fe, pero aquí hay algo que es importante. Todos hemos pasado por el colegio, la escuela, el instituto, la universidad, algún centro de estudio. Y tú sabes que al final de toda lección viene un examen. Jairo había recibido una lección de fe y probablemente su fe creció. Sí, no me equivoqué. Jesús puede sanar a esta mujer, puede sanar a mi hija. Recibió una lección de fe, pero inmediatamente viene el examen para su fe y no fue un examen fácil. No fue un examen fácil. Mientras hablaba, viene y dice, Jairo, ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Se imaginan lo que sucedió en ese momento en el corazón y en la mente de Jairo? La explosión que ocurrió al escuchar esas 4 palabras. Tu hija ha muerto. No sé qué pasaría contigo, yo no sé qué pasaría conmigo si nosotros escucharíamos esa expresión, que alguien nos dijera eso. Y le dicen, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Saben qué fue lo triste? Que esta gente veía a Jesús con alguien con un poder limitado. Y saben, no fueron las únicas personas. Marta y María le dijeron a Jesús, si hubieses venido antes. ¿Sabes? Sí, yo sé que tú tienes poder para sanar. Y acabamos de ver la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Pero saben, el poder de Jesús no es limitado. Y esta gente tenía a Jesús como alguien con un poder limitado. Simplemente un curandero, alguien que podía sanar nada más. ¿Cuántas veces hemos limitado a Dios? ¿Cuántas veces hemos limitado el poder de Dios
en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra familia, en nuestra circunstancia, llamándonos cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero esto no creo que pueda. ¿No? ¿Saben? No me molestes más. Versículo 36. Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solo cree. ¿Saben qué hizo Jesús? Palabras necias, oídos sordos. Jesús no le importó lo que la gente decía, no hizo caso. ¿Sabes? No hagas caso a lo que la gente dice. Haz caso a lo que el Señor dice. ¿Saben? Hay mucha gente que está muriendo de miedo, está muriendo de temor. Porque la gente está hablando, sí, que el virus esto, que el virus otro, que después de este virus vienen 3 virus más. Sí, es como la canción de los elefantes que se balancean en una tela de araña, que van y llaman uno más y llaman otro más y va a venir 3, que la recaída, que el rebrote y que esto y que lo otro, y la gente está de miedo. ¿Sabes qué? Deja de hacer caso a lo que la gente dice. Haz caso a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Déjame ir un momentito al libro de Salmos. Es uno de los salmos que quizás mucha gente ha estado leyendo en estos tiempos. El Salmo 91. Y déjame leerte una parte de lo que dice. El Salmo 91. Dice, el versículo 5 dice: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Mas a ti no llegará. Versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Sabes? No escuches lo que la gente dice, escucha lo que Dios dice, escucha lo que la palabra de Dios te dice. Y para que escuches eso, no solamente es importante que te conectes a las transmisiones de las iglesias, es importante que cada día busques a Dios de manera personal e individual. Jesús le dice algo más a Jairo al final del versículo 36. Le dice: no temas, solo cree. Y hemos dicho varias veces que la expresión no temas en la Biblia se encuentra 365 veces. Pero déjame decirte algo más. Lo que dice Jesús, que es interesante: no temas, solo cree. Déjame decirte esto: el miedo y la fe no son compatibles. El miedo y la fe son como imanes que se repelen y no se juntan. O sea, una persona no puede ser un hombre de fe, una mujer de fe y vivir atemorizado, atemorizada. Un hombre de fe no vive atemorizado, una mujer de fe no vive atemorizada. Un hombre de fe, una mujer de fe vive confiando en el Señor, que Él los va a guardar, que Él los va a proteger. Un hombre de fe, una mujer de fe, duerme lo más tranquilo posible, porque cuando va a su cama dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. La fe y el temor no son compatibles. Versículo 17. Versículo 37. Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Saben? Habían más discípulos, ¿cierto? ¿Por qué Pedro, Jacobo y Juan? ¿Saben? Yo escuché algo. Se conoce a estas 3 personas como el grupo más cercano a Jesús, los más íntimos de Jesús. Pero había mucha gente que seguía a Jesús. En algún momento se habla de 120 personas siguiendo a Jesús, los discípulos de Jesús, ¿no? Los seguidores de Jesús. Pero de esos 120, cuando Jesús quería tener más intimidad, como en la última cena, no estuvieron los 120, se juntaron solamente 12.
Pero de ese grupo de 12 muchas veces vemos a Jesús trayendo a Pedro y a Jacobo y a Juan, esos tres. Quizás el grupo más íntimo de los más íntimos. O sea que Jesús hacía acepción de personas, él seleccionaba gente. Yo creo que hay muchas razones, y hay tres razones por las que yo creo que estos eran los más cercanos a Jesús. Probablemente. La primera, Jesús los estaba preparando a ellos para una responsabilidad más grande en el futuro, del grupo de los 12 discípulos, porque ustedes recuerdan, más adelante en la historia de la iglesia, no todos aparecen, no todos figuran, pero Pedro figura mucho, Juan figura mucho, y Jacobo también. Entonces Jesús los estaba preparando a ellos de una manera más especial, porque tenía una misión especial para ellos, número uno. La segunda razón podría ser que estos tres en realidad no eran los mejores, sino eran los que se iban ya casi. Recuerda el carácter de Pedro. Recuerden el carácter de Pedro. A Pedro se le conoce como alguien de carácter muy fuerte, muy impetuoso para decir las cosas, ¿verdad? ¿Y se acuerdan ustedes cuál era el apodo de Jacobo y Juan, estos hermanos? ¿Cómo se les conocía? Los hijos del trueno. ¡Wow! ¿Qué tal carácter debían haber tenido esos, no? ¿Y saben qué? Probablemente Jesús dijo, si estos tres no los tengo cerquita, estos se me van. Y es por eso que ellos tres solo los tenían. Pero tengo una tercera, quizás razón o teoría, y es la que a mí más me encanta. Habían 120 que seguían a Jesús, habían 12 que estaban cerca de Jesús, y habían 3. Y es más, de estos 3, solamente se dice de Juan, se le conoce como el discípulo amado, que se recostaba. ¿Y saben qué? Lo que yo creo es que estos 3 estaban más cerca de Jesús porque ellos decidieron estar más cerca de Jesús. Tú puedes estar cerca de Dios como tú quieras, tan cerca de Dios como tú quieras. Nadie te va a limitar ni poner una barrera y decir no pasas más cerca de Dios. Tú puedes estar tan cerca de Dios como tú lo decidas hacer. Eso es importante para nosotros. Y quiero terminar. Versículos del 38 al 43 y termino y dice: llegaron a la casa del principal de la sinagoga y él vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Estos que estaban aquí llorando y lamentándose, no crean que eran familiares. En realidad había la costumbre de contratar gente profesional para llorar y lamentarse en los velorios, para que los velorios tuvieran una connotación de más tristeza. Por lo general contrataban a alguien que tocaba una melodía lamentable en la flauta, la más triste que se podía entonar, y un grupo de mujeres, principalmente mujeres, que lloraban, eran profesionales en el llanto. Lloraban y gritaban y se lamentaban. Y déjenme, van a ver que lo que estoy diciendo, van a ver después lo que pasa. Lloraban y lamentaban, y cuando Jesús llega, ve el laberinto, versículo 39, y al entrar les dijo: ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que duerme. Miren, Jesús les dice: ¿por qué están haciendo todo el laberinto? La niña no está muerta, la niña solamente está durmiendo. ¿Saben? Jesús veía lo contrario a lo que las demás personas veían. Y saben que esta es nuestra visión como cristianos muchas veces. Ver las cosas de una manera diferente a lo que la gente, a lo que el común de la gente, a lo que la mayoría de la gente piensa. Y nosotros por nuestra forma de ver diferente muchas veces somos menospreciados. Pero Jesús, ellos veían a la niña muerta y Jesús decía: no duerme. No está muerta, está durmiendo. ¿Y saben por qué les digo que estos no eran familias, sino eran profesionales en esto? Porque miren lo que dice el versículo 40. Ellos se burlaban de él. O sea, pasaron muy rápido del llanto a la risa, ¿verdad? O sea, pasaron muy rápido. ¡Wow! Por lo general, alguien que realmente está sufriendo no pasa tan rápido del llanto a la risa. ¿Ok? Versículo 40. Ellos se burlaban de él, pero él los sacó a todos y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Versículo 41. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi,
que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Miren, Jesús no les hace caso, porque Jesús no oye lo que ellos dicen y ve las cosas de una manera diferente. Si tú crees, si tú te consideras cristiano y seguidor de Jesús, déjame decirte una cosa: tú necesitas hacer oídos sordos a lo que la mayoría de las personas dicen, y necesitas ver las cosas de la manera diferente a lo que la mayoría ve. Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tu carne quiere escuchar lo que los demás dicen, quiere hacer lo que los demás hacen. Sin embargo, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Deja de escuchar lo que la gente dice y escucha lo que Jesús dice. ¿Quieres ser un verdadero discípulo de Jesús? Deja de ver las cosas a la manera de la gente y ve las cosas a la manera de Jesús. Él entra al cuarto donde está la niña solo con los padres, toma a la niña de su mano y le dice que se levante. Versículo 42 y 43. Y enseguida la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y quedaron atónitos. Él les mandó estrictamente que nadie lo supiese y ordenó que le diesen a ella de comer. ¿Saben qué vemos otra vez lo mismo que vimos con la mujer? Cuando Jesús sanó a la mujer, la Biblia dice: y al instante, ¿verdad? Y en este versículo dice: y enseguida. Jesús la sanó. ¿Cómo te sientes? Más o menos. No, Jesús la sanó. Jesús la sanó y ella se levantó y empezó a caminar. ¿Saben que todos aquellos que han sido sanados por Jesús hemos visto la misma reacción? Se levantan y caminan. Sí, hermano, pero ahora ya las cosas han cambiado. Entonces, ¿dónde queda? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Dónde queda que Dios tiene el mismo poder? ¿No será que Dios no ha cambiado, sino lo que hemos cambiado hemos sido nosotros? ¿No será que en ese tiempo había gente que le creía más a Dios y ahora nosotros nuestra fe es a medias? No, sí, el Señor ya me ha sanado. Gloria a Dios, el Señor me sanó, pero por si acaso me voy a quedar 30 días más en la cama. No, sí, el Señor ya me ha sanado, ya se sanó mi pierna, sí, pero por si acaso no voy a caminar todavía un mes. ¿Saben qué? La Biblia dice: me sanó, y enseguida, y al instante, y en ese mismo momento. Déjame decirte una cosa: si tú me estás viendo ahí y has tenido algún problema de enfermedad, algún problema con la salud, y tú crees que Dios te ha sanado, déjame decirte una cosa: en el nombre de Jesús te digo y te reto, levántate. Deja de seguir con temor, deja de seguir con miedo, deja de seguir sintiendo que estás a un paso de la muerte. Porque si el Señor te ha sanado, si el Señor te ha curado, si el Señor te ha levantado, levántate y continúa hacia adelante. Enseguida se levantó la niña, la gente se quedó sorprendida y Jesús le dijo que nadie lo supiese. Yo no sé por qué el Señor incluye muchas veces versículos como este. Había muchísima gente, lo apretujaban. Un montón de gente siguió a Jesús hasta la casa de Jairo y sabían que la niña estaba muerta y ahora la ven caminando y Jesús le dice que nadie lo sepa. Bueno, todos los que estaban ahí lo sabían. Definitivamente Dios tenía algún propósito para dar ese mensaje, pero no quiero quedarme en el mensaje de no se lo digas a nadie. Al contrario, esto tiene que ser anunciado. Lo que estamos viendo, lo que estamos hablando. Déjame terminar con el final del versículo 36. No temas, solo cree. ¿Sabes qué? No temas. ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? ¿Estás luchando con enfermedad? Déjame decirte una cosa: Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Con qué estás luchando? ¿Estás luchando con temores? Jesús tiene la autoridad sobre todo temor. ¿Estás luchando con miedo a la muerte? Déjame decirte una cosa: el Señor tiene autoridad sobre la muerte. El Señor ha demostrado
en estos capítulos 4 y 5 tener autoridad sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el creador del universo. La Biblia dice que por Él fueron hechas todas las cosas y en Él subsiste todo. Él lo sostiene todo. Y no solamente sostiene el universo, te sostiene a ti y a mí, porque Él nos ha prometido en su palabra: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? Que después de terminar esta transmisión, el temor se ha quitado de tu corazón y el amor de Dios permanezca en ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por habernos regalado, Señor, tu palabra como nuestra ancla de esperanza, como nuestra fortaleza, como nuestro ánimo, Señor, en la situación difícil que podamos estar atravesando, Señor. Tú eres Dios, tú eres creador sobre todas las cosas, tú eres el que sustenta todo a nuestro alrededor, Padre. Y te pido, Señor, que tú sigas guardando nuestras vidas y sigas llenando nuestros corazones con tu amor. Tu palabra dice, Señor, que el verdadero amor echa fuera el temor. Y queremos, Señor, que tu amor quite todo temor de nuestro corazón y de nuestra vida. Y si hay alguien en este tiempo, Señor, que está sufriendo de algún tipo de enfermedad o dolencia, sánalo, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos terminar cantando una canción. No se muevan, por favor, no se vayan, porque vamos a terminar con una canción de alabanza a Dios antes de despedirnos. Porque bueno es Dios.
agrado, Padre. Gracias por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor, y por tus alabanzas. Guíanos en este día, Padre, y sigue tocando nuestros corazones, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendícenos y cuídanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos vemos. Dios los bendiga. Pasen un lindo domingo en compañía de su familia. Nos vemos hasta la siguiente transmisión.